Alberto, permítame presentarle a quien para muchos es el mejor arquitecto del mundo. Me refiero al señor Sir Norman Foster. Es un honor saludar a este hombre que ya está en la galería de los más importantes. Sus actividades arquitectónicas han recibido todos los premios. Ahora el premio Príncipe de Asturias de las Artes. Por favor, Andrés, felicite al señor Foster y dígale que es un honor poder hablar con él. Sir Norman Foster, thank you very much for being here with us. It's an honor to have you here. And well, first of all, congratulations for the recent award you have received in Spain. Thank you so much. Una primera pregunta un poco curiosa, ya que él está casado con una española, con la doctora Elena Ochoa. ¿Cómo va su español? How's your Spanish going? I'm working at it. Bueno, veo que va muy mal. Va muy mal. Señor Foster, ¿cómo ha recibido usted este boom que se ha creado hacia lo que ya se conoce como la cultura Foster? Ser un arquitecto brillante y destacado como usted, pues no es la primera noticia, pero ya estamos hablando de la cultura Foster, de la cultura MEJOR. Es decir, se imaginó que su obra iba a terminar siendo un modelo para el mundo y sobre todo para futuras generaciones. Mr. Foster, people are talking now about the Foster culture, the MEJOR culture. Did you ever imagine that your work would become so worldwide known that it would end up being sort of a culture around it, a whole phenomenon around it? Did you ever imagine it would arrive to this moment we're seeing now, to this boom that we're seeing now? No, of course not. I mean, I think we all do what we think is right in the time and continue to do so. So I think that every assignment, every design challenge is unique and special, and if out of that body of work a philosophy and approach emerges which has a wider application, then that's obviously very positive. No, obviamente él jamás imaginó que fuera a llegar a esas dimensiones que tiene su trabajo. Él dice que todos hacemos lo que creemos es correcto en el momento correcto, y cada reto, cada nuevo diseño, cada nuevo proyecto es único, y él lo asume como un nuevo reto con el mayor empeño posible, pero pues jamás se imaginó que esto fuera a llegar a tanto. Yo no podría terminar de leer lo que ha hecho el señor Foster, Sir Foster, pero de reconstruir el estadio Wembley, de lo que hizo en el Palacio de la Reconciliación en Kazajistán, de lo que fue el espectacular viaducto de Francia, ese viaducto entre las nubes, de lo que hizo con el metro de Bilbao, de lo que ha significado hacer aeropuertos, grandes obras de infraestructura, centrales de trenes. La pregunta concreta es, ¿cuál le ha producido su mayor dolor de cabeza? Mr. Foster, I mean, we would be here for hours talking about all your projects, the bridges, the airports, everything, the Wembley Stadium, which is spectacular. But the concrete question is, which one of those has been the biggest headache for you, the one that you've really hard to work hard, and it became sort of a headache for you? Every project is special, and every project has its challenges. And I think that to be an architect, you have to be an optimist. So you're really charged by the possibilities, by the opportunities. I would say that if I had to generalize, that they're all about hardship in a way. For everybody involved, if you really take a project seriously, everybody has to contribute to it. But the important issues are really the issues of the city, and perhaps on some of those projects that you mentioned, like Bilbao, for example, they're about the infrastructure of the cities, which in the end is perhaps more important than the individual buildings, because that's the future in terms of urbanization.
And it's the infrastructure, the connections, the bridges, the public transport. Those are the things that make society tick. Individual buildings are important, of course. And as an architect, I'm driven by a passion for designing buildings. But the bigger issues are the issues of infrastructure and cities. Bueno, dice que para ser arquitecto hay que ser optimista, hay que pensar positivamente al enfrentar cada uno de los proyectos. En todos los proyectos, todas las personas que están involucradas deben contribuir. Cada proyecto trae sus problemas, sus complicaciones. Pero si tuviera que generalizar, si tuviera que hablar de algo en especial, son los proyectos de infraestructura, las cuestiones que son de las ciudades, de la sociedad. Por ejemplo, nos pone el ejemplo del metro de Bilbao. Esto es infraestructura, hay que pensar en las conexiones, en el transporte, en que es un desarrollo para la ciudad. Los edificios individuales y lógicamente él como arquitecto le apasiona el diseño, la arquitectura, estos son importantes, pero lo más importante y lo más difícil son estos proyectos de infraestructura en los cuales de mejorar el transporte de una ciudad, de mejorar la vida de las personas en una ciudad. A ver, Sara, la escucha el ícono, la leyenda, Sir Foster. Pues yo quería preguntarle a Julio, porque él tiene un estudio en el que trabajan muchísimas personas, alrededor de 1 millar de personas. Yo quería preguntarle dónde le gustaría trabajar, qué tiene entre manos ahora mismo. Mr. Foster, what are you working on, or not working on, but what are you looking at that you're like, that project that you have pending, that you really want to do right now? Which one are you looking forward to right now? You know, the thing about being an architect is that the projects take generally so long to from start to finish. So at any point, you're looking at projects where many, many years have been invested and they're finally going to be unveiled. So there's an opera house in Dallas that will open this year. There's a Museum of Fine Art in Boston that will open next year. But it's really the projects which are starting, new railway lines, new Congress halls. I think it's one of the excitements of architecture, and that is that you can engage in projects at different stages. Perhaps the project which is right now, I've just come back from New York, so it's very fresh in my mind, is the New York Public Library, which is a project which is a competition that we won and just about to start. And that is such an extraordinary influence in terms of, interestingly, many of the minority communities in New York, as well as the flagship, which is the big historic building in the heart of Manhattan. But it's a much bigger network, and in that sense, those kind of buildings really do shape the lives of future societies, and in this case, is incredibly important in terms of some of the minorities in New York. Bueno, Sara, como arquitecto, lo más excitante es estar pendiente de un proyecto y además porque son proyectos que se demoran años y años y años en ser evaluados, aprobados y finalmente salen, y para el arquitecto es esa ansiedad de estar esperando el momento de poder trabajar en un proyecto así. Dice, ahora hay un teatro de la ópera en Dallas que van a inaugurar este año, un museo de bellas artes en Boston que también se abre este año, en los cuales él ha estado fascinado de trabajar. Viene un proyecto muy importante y nos dice, lo tiene muy fresco en su memoria porque acaba de llegar de Nueva York, y es la biblioteca, una biblioteca pública para Nueva York, algo que es supremamente importante para la ciudad, para las personas de la ciudad. Los edificios que cambian son este tipo de edificios los que cambian la vida de una ciudad, los que cambian a la gente, y los que para un arquitecto obviamente pues trabajar en eso es su máxima meta y la ansiedad de estar involucrado en un proyecto de estos. ¿Cómo cambian las prioridades y el modo de trabajo para un arquitecto como él en un mundo en crisis económica? Mr. Foster, how are the priorities and the way you work changing in a world that is involved in a financial crisis? I mean, in the middle of an economic crisis, how do your priorities change when it comes to starting in a project? You know, some of the most enduring projects
again, if I just, because New York is fresh in my mind, Rockefeller Center, the Empire State Building, a lot of the major works of infrastructure, from dams and so on, all happened in the worst economic crisis in modern history, in the depression of the 30s. On the other hand, one of the most exciting projects for us happened in the middle of an economic boom, which was our decision to situation is directly related to confidence. So if somebody does invest and they create a building in these times, it has arguably it has tremendous power to reverse a recession. Bueno, Félix, él dice, y es importante recordar lo que los proyectos, muchos de los proyectos más duraderos. Y lo que duran esos proyectos, Andrés, el viaducto duró 8 años. Lo que hizo en Varsovia, que es espectacular, duró 6 años. Hay proyectos en que se ha demorado 4, 7, 10 años. Esa es mi siguiente pregunta. Con todo respeto, ¿cuál ha sido el proyecto en donde se ha producido el mayor incumplimiento por parte de él? Es decir, que su expectativa de tiempo se desfasó. ¿Y cuál ha sido el proyecto en que, por el contrario, se anticipó? Mr. Foster, some projects take really, really long time, but in which one were you, I mean, was it the most lately delivered of the projects you've handled, the one that was really out of time because of money issues or other type of issues? Which one was the one that took the longest after the time it was scheduled, and in which one were you ahead of time? Have you ever been ahead of time? The largest building in the world, and obviously the largest air terminal, and was built in a very, very, very short period of time. Both of those projects were completed ahead of schedule by some months. On the management, organization, the management of risk, the incredible devotion and duty of the many individuals who are involved in any project. That doesn't really get talked about very much. But it's the realities of construction in a real world. Bueno, él tiene presentes 2 proyectos que entregó antes de tiempo y son 2 de los proyectos más, él dice, son proyectos épicos, 2 proyectos inmensamente grandes, y fueron uno, el viaducto, perdón, que usted mencionaba en Millau, en Francia, un puente impresionante, a una altura impresionante, lo entregaron meses antes de lo presupuestado, y el aeropuerto de Beijing, que es el edificio cubierto más grande del mundo, el aeropuerto más grande del mundo, y pues por todo lo que representaba ese proyecto, digamos, fue increíble lograr entregarlo antes. Lo entregaron unos meses antes de lo presupuestado, y muchas veces, dice él, no se reconoce el trabajo que hay detrás de entregar un proyecto de estos antes. Lo normal es que se demoren un poco más de lo presupuestado, y sin embargo hay que reconocer el gran trabajo y el equipo que hay detrás de él, que logra acabar un proyecto de estos antes de tiempo. Y dice, en especial sobre los aeropuertos, es muy significativo, porque es que un aeropuerto no es simplemente una terminal de transporte, sino un aeropuerto es la entrada a un país, es la primera cosa que uno ve de un país, la primera muestra de un país es un aeropuerto, y haber logrado terminar un proyecto como el aeropuerto de Beijing antes de tiempo es algo de verdad impresionante. Él presentó un impresionante proyecto para la reconstrucción del World Trade Center en Nueva York. Pregúntale por favor a Sir Norman Foster cómo ve lo que hay hoy después de tanto tiempo en Ground Zero. Sir Foster, you presented an impressive project for Ground Zero in New York for the World Trade Center area. What do you think about what's going on right now, 8 years later, which there's not really much done? What do you think about what's going on right now at World Trade Center, and what happened to your project there? Well, we for the master plan, and we were not successful. So we were not responsible and are not responsible for the master plan. We were then invited, along with others, to design a tower.
and the tower is designed. But the reality is, I guess, that it's a question of supply and demand. The World Trade Center site essentially market project. So I'm now not talking as the architect, trying to imagine myself in the position of the developer, and probably one of a number of parties involved in this project, many different parties. Sir Foster, let me repeat the call because we are having a little interference in the telephone call. Let me call you back in 1 minute. Okay. Because we are having a problem with the call. Let me call you back. Y vamos a pedirle que tal vez esté en un lugar, se está moviendo, que si se nos puede quedar quieto. ¿Qué alcanzó a decir sobre lo de World Trade Center? Le pidieron un diseño y eso sigue en un limbo, ¿no? Sí, sigue en un limbo. Le pidieron un diseño y él diseñó una torre. No lo hizo, nos dice que no lo hizo solo, él invitó a un grupo de arquitectos a trabajar con él. Hicieron el diseño de una torre, pero lo que nos alcanzó a decir, o lo que se alcanzó a entender, dijo que el problema con el World Trade Center es una cuestión de oferta y de demanda, y digamos que no está la demanda por construir algo gigantesco en el momento, y está en el limbo hasta el momento, pero él presentó el diseño que le pidieron, él lo presentó. Alberto, le recuerdo algunas otras obras que ha hecho el señor Foster. Las 4 torres nuevas de Madrid. Una, la Torre de la Caja Madrid, espectacular. La Torre Cork en Irlanda, el Hotel Tivoli en Copenhague, Dinamarca, el Museo de la Aviación en Getafe. Está la famosa Torre de Rusia que termina en el 2011. Está la U2 Tower en Dublín, en Irlanda. Está la Plaza de Spinningfield en Manchester, en Inglaterra. Está el Centro de Convenciones de Dallas que termina este año. Está la Troika de Kuala Lumpur, también de este año. El aeropuerto de Beijing, que conocimos, el Dragón, que ya lo entregó anticipadamente. Está por anunciarse lo que va a pasar con la famosa Défense, la defensa en Francia, en París, la famosa Plaza Hermitage. Andrés, ya está Sir Norman Foster en la línea. ¿No será que con lo de las Torres Gemelas también hay un componente político que no deja que tomen una decisión rápidamente? Sir Foster, going back to the World Trade Center, don't you think in there's a political element that is involved in all this and that hasn't allowed the project to move forward? There's a whole political dilemma there, and it really hasn't developed anything. I think there's obviously a political dilemma in terms of the split in responsibility between the state and the city in terms of some parts of the master plan. But other parts of the master plan, in terms of towers that that depend on a market, if people are not, companies are not saying that they want office space in that area and they're prepared to sign up to it, then, and I'm not talking as an architect now, I'm trying to imagine myself as the developer, then, that developer is not going to commit to build a building without a customer. So I think it comes down to, New York is, as a city, largely driven by supply and demand in terms of the market forces. There are other political forces at play. I do admit that. I don't think anybody would deny it. Bueno, él dice, sí hay un elemento político, digamos, que creo que nadie lo puede negar. Ha habido muchísima discusión entre el Estado de Nueva York y la ciudad sobre la responsabilidad de quién debe asumir los costos de esta construcción. Pero nuevamente, como nos decía antes, esto depende mucho de la oferta y la demanda. Y sobre todo Nueva York es una ciudad que se mueve en base al mercado y a la oferta y la demanda. Mientras no haya gente que esté dispuesta a arrendar o a comprar una oficina en esa zona, una oficina que va a costar mucho dinero en esas torres, mientras que no haya empresas dispuestas a arrendar pisos de esas torres, pues nadie las va a construir para ver si las vende después, y entonces eso es lo que él cree tiene frenado un poco este proyecto.
Andrés, yo le quiero preguntar sobre Esmeralda del Océano, su proyecto de superyates, y me gustaría preguntarle qué lo llevó a pasar de grandes proyectos en tierra a este otro tipo de diseño y que si este puede ser el comienzo de Norman Foster diseñando otro tipo de cosas y quizás vehículos en el futuro. There's a project which really calls to our attention, and it's the Ocean Emerald project, because you're moving from buildings to designing super yachts around the world. Do you think we're seeing here the beginning of a new Foster sort of branch dedicated to vehicles, perhaps? It's a nice thought, but I don't think so. It's not the first boat that we've designed. Maybe it's the most radical, the most revolutionary, because it is, how can I say, a total re-examination, a kind of new analysis of what a luxury motor cruiser might do. So, for example, it has unusually as much outside space as inside space, almost. It has a different approach in terms of circulation, the way that you get natural light, the manner in which the owner can actually look forward and see where the boat is going. A lot of these things are unheard of in terms of boat design. But I think we're interested in design in the widest sense, from furniture to the planning of cities, from door handles to boats to aircraft. It's interest in design in a wider sense. We really don't see difference. We enjoy not being over-specialized, if you like. Pues Mercedes, sería una buena idea el dedicarse a diseñar barcos, pero no lo ha pensado, y además no es el primer barco que diseña, sino sí es el proyecto más grande de un barco en el que se ha metido, de un yate. Este yate tiene cosas bastante particulares, cosas bastante innovadoras en términos de diseño. Por ejemplo, nos dice algo que es extraño encontrar en los barcos: el espacio exterior es casi igual al espacio interior. El número de metros es casi igual. Esto es algo muy raro para un yate. El manejo de la luz, el manejo de la circulación de la luz dentro del yate es completamente novedoso. Y dice él que su interés por el diseño es general, es decir, desde diseñar un mueble hasta diseñar una ciudad. Ahí es donde está su interés, es en el diseño, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Andrés, pregúntele por favor a nuestro invitado qué tan compatible o conveniente cree él que sea convertir a París en una ciudad futurista. Esto a propósito del proyecto del presidente Nicolás Sarkozy, el Gran París, en el que se construirían rascacielos en la zona financiera de París. Sir Foster, this question comes from my colleague in Paris, and she's wondering, how do you see, or what's your opinion on the futuristic vision that Mr. Sarkozy wants to give to Paris, with his idea of building skyscrapers in the financial district in Paris? How do you see a futuristic Paris, or what do you think about a possible futuristic Paris? The thing that have been very picture of exactly what is proposed. It seems like there are a number of different ideas. Obviously, the initiative to try to anticipate the growth of the city and to address the issues is an important initiative. But I'm not familiar enough with the detail of what's being proposed. I don't think actually that a concrete, definitive proposal has so far been put forward, but I may be wrong for that. Sí, Carol, nos decía, en lo que se pudo entender, sí, que él no está muy familiarizado con los proyectos que hay, pero son diferentes visiones de lo que puede ser una ciudad, y digamos que no está lo suficientemente familiarizado con la idea que se tiene en concreto. Cada quien puede proponer sus ideas como para opinar, son opiniones. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.